al Día con Hernán Higuera. Las 6:49. El país siempre está pendiente de los sonados casos que tiene la justicia en sus manos, y uno de ellos es el caso de las Malvinas, que investiga la desaparición y la muerte de Josué Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los niños de las Malvinas. Por quinta ocasión consecutiva, la audiencia preparatoria de juicio en el caso quedó en suspenso. La diligencia se instaló el pasado jueves 4 de septiembre en el Complejo Judicial Sur de Guayaquil, pero fue interrumpida tras más de 4 horas de debate, por incidentes en la defensa de los procesados y cuestionamientos de nulidad. Vladimir Porognia, abogado de uno de los militares procesados, está acá con nosotros. A ver, ¿por qué se dieron estos incidentes? ¿Qué pasó, abogado? Buenos días. Bueno, explíquenos lo más sencillo para que entendamos todos. Muy buenos días, mi estimado Hernán, a F Mundo y a todos sus seguidores. A ver, la audiencia evaluatoria... Más cerca al micrófono, por favor. Eso. La audiencia evaluatoria preparatoria de juicio tiene como finalidad, en primer momento, ver posibles vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad. Realmente sí hubo varios incidentes, desde que un abogado de 2 militares justificó con un documento del IES de que se encontraba delicado de salud y había solicitado el diferimiento. Certificado falso. Fiscalía argumentó que había solicitado a una autoridad del IES y esta autoridad le había dicho que se presumía que era falso, que sería realmente muy grave. Por un lado, el juez, en la última audiencia que no se había dado, había establecido que se iba a instalar sí o sí con Defensoría Pública, y sí se encontraba Defensoría Pública. Pero aquí, yo lo que en mi momento de intervenir le hacía conocer al juez de que no basta con que el defensor público esté ahí, sino que de los militares y de los dos, que el abogado estaba enfermo, estaban conectados por medios telemáticos, tenían que haber aceptado o no esa defensa, por un lado. Pero más allá de eso, el debate se centró en si es que era el competente o no era el competente para conocer la causa. Le doy toda la razón al señor juez de que sí era el competente. Defendió su competencia territorial. Sí, muy brevemente. Hay unas reglas de competencia que establece el Código Orgánico Integral Penal. Eso está en el artículo 404, en el numeral 1 dice que tiene competencia un juez cuando se comete un delito en su circunscripción territorial. En el numeral 2 dice que cuando la infracción se ha preparado en un lugar y se ha ejecutado en otro, debería ser el competente el juez en donde se ejecutó. Entonces, eso básicamente fue eco de casi todas las defensas de los militares procesados. Pero por el tipo de delito, que es desaparición forzada, estaban haciendo una analogía, es decir, se les detuvo al sur de Guayaquil y se les liberó o se les abandonó en el sector de Quitumbe, que pertenece al Cantón Naranjal, y ahí hay un juez multicompetente. Entonces no cabe esta regla por el tipo penal, porque se los privó de la libertad, cortando sus derechos constitucionales en Guayaquil. Por eso sí es competente el juez. En eso creo que tuvo un gran acierto. Tuvo otro acierto con respecto a estos 2 militares. El juez suspendió la caducidad de la prisión preventiva solo para estos 2 militares, porque estaban haciendo maniobras dilatorias a criterio de él. ¿Cuál creo que es el error? Y realmente un error que el Estado en sí tiene que estar velando a través del Consejo de la Judicatura, sobre todo, es que una de las defensas del teniente coronel de la FAE, que fue vinculado, la última persona en calidad de cómplice, le dijo: mire, señor juez, cuando se dio la vinculación, usted me dio solo 19 días de defensa. Y requiero 30. Y son 30. A mí, en estos pocos días, pese que no solicitó la nulidad, pero dijo: a mí no se me practicó un peritaje y una ampliación de una versión o una versión. El juez decide, y creo que es un error muy grave, el juez decide suspender la audiencia y le da a Fiscalía 10 días para que practique este peritaje o esta versión o esta ampliación de la versión. Pero el propio Código Orgánico Integral Penal establece que todo lo actuado fuera de los plazos de la instrucción, que serían los 30 y excepcionalmente 120 por la vinculación, carece de valor probatorio alguno. El problema es que ahorita
para mi criterio, los dos errores es que cuando se le vinculó y hay una sentencia de la Corte Nacional que es vinculante para todas las autoridades, que establece, ok, este plazo que yo tengo de estos 30 días es mi derecho a ejercer la defensa, no solo para mí, también beneficia a los otros procesados. Es decir, que desde el día que se atiende la audiencia de vinculación, desde ahí se tienen que contar 30 días. Entonces ese fue el primer error anterior, pero en este momento es suspender para que practique diligencias por fuera de los plazos de la instrucción. Mañana vamos a tener una audiencia de tribunales. En tribunales les pueden condenar a todos o salir inocentes o mitad. Apelan. Cuando apelen a esa sentencia, van a alegar la nulidad. Ahí se puede verificar nuevamente las nulidades y pueden declarar la nulidad desde de todo el proceso. Este momento. Y retrotraeríamos el proceso hasta esta edición. Para mí sí es enmendable. Pero no parece que es una especie de estrategias dilatorias, porque claro, a quienes les conviene también hacer esto es a los acusados en este caso, y el juez quizá cometiendo los errores está aunando a que el caso quede en la impunidad. Mira, te voy a responder desde mi propia ética profesional. Ajá. Hay un principio de buena fe y lealtad procesal. Los abogados del Código Orgánico de la Función Judicial estamos al servicio de la justicia y para cumplir este servicio. Pero no todos. Pues, tenemos que. Al presentar un certificado falso. Te doy la razón en que sería muy grave que un abogado utilice un certificado falsificado y de una institución pública. Gravísimo. Pero en cambio, el error de la nulidad. Eso ya no es mala fe de los abogados, eso es un error del sistema pero se judicial. Nota la estrategia de que quieren dilatar el tema, pues, ¿no? Se nota. Concuerdo perfectamente. Es demasiado. Imagínate que el juez se enteró en esa audiencia que unos abogados le han denunciado por prevaricato para que él se excuse. Otro abogado, a mi criterio no estaba preparado, habría presentado una demanda. Esa es la mejor forma de no colaborar con la justicia. Lo digo porque ya en otros casos también lo hemos visto. Y parecería que las estrategias siempre se plantean así. No llegar o dilatar lo que más se puede en los tiempos, jugar con los tiempos. Efectivamente, a veces existen estos abusos y es evidente que quieren dilatar. Pero, insisto, para mí, aquí, más allá de estas malas prácticas en las que yo no comparto profesionalmente, el error es del juez de cuando vinculó no le dio 30 días y hay una sentencia de la Corte Constitucional que nos da luces claras de cómo tenemos que aplicar, cómo se hacen en estos casos excepcionales. Pero, sobre todo, suspender una audiencia para disponer a Fiscalía que practique diligencia sin haber declarado la nulidad. Porque la ciudadanía... Ya la Fiscalía también advierte el riesgo de la caducidad de la prisión preventiva mientras la defensa de los militares aduce vicios de competencia y nulidad. Por lo del certificado médico y otros incidentes que usted nos acaba de... Dice, la Fiscalía ya advierte que podría declararse nulo el proceso. Fiscalía, pero no es por el tema del... no, la caducidad es que ha pasado un año sin que se les haya llegado a obtener una condena. Y eso ahí caduca. El juez en eso tuvo un acierto. Suspendió la caducidad para estos dos militares. Pero, a ver, no deberíamos estar hablando de esto, sino de en realidad saber qué pasó, qué hicieron, qué pasó con los chicos, por qué se los llevaron, por qué los asesinaron. Queremos saber eso, pero estamos discutiendo de otras cosas y eso es lo que al país le molesta, porque la justicia finalmente vemos cómo actúan, ¿no? Me refiero a todos los involucrados en el caso. Yo concuerdo, pero todo proceso tiene etapas. Ya tuvimos la etapa de la instrucción, esta es la etapa intermedia con la audiencia evaluatoria y después tendremos la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio recién se practica la prueba, recién se ejerce la contradicción en su esencia, que Fiscalía pregunta al perito qué vio, qué hizo, qué conoce, la defensa del contrainterrogatorio. Pero lo alarmante aquí es que el propio juez está generando, a mi criterio, dos nulidades. ¿Es subsanable? Yo creo que sí. Pero yo creo que el Consejo de la Judicatura debería estar muy atento a este tema. El juez que conoció la causa, que está generando las nulidades, a mi criterio técnico y jurídico, muy objetivamente, tiene una causa de recusación. Debería el juez que conoce la recusación notificarle para suspender la competencia y no pueda resolver y que se le asigne a otro juez, porque la recusación no
no impide el desarrollo del proceso. Y el nuevo juez debería instalar la misma audiencia, declarar nulo todo lo resuelto por el juez que está cometiendo estos dos errores, escucharles a las defensas, declarar en tal caso la nulidad de tantos días, subsanarse, y aún así estaríamos dentro de los plazos antes de que caduque la prisión preventiva. Qué problema, qué problema, porque el caso es un caso que conmueve a todo el Ecuador, y que nos veamos abocados a este tipo de cosas, pues ya ha pasado un año y estas estrategias en realidad que no convencen, porque la justicia debería hacer su papel. Y me refiero a todos los involucrados. Vamos a estar pendientes, porque también con las advertencias que ustedes nos hacen, nos damos cuenta de cómo los casos se van tardando, ¿no? Gracias, abogado. Un gusto. Vladimir Porogni, abogado de uno de los militares procesados, hablándonos de estas alertas sobre el proceso que se realiza en cuanto a la investigación de los 3 chicos de las Malvinas.